Bueno, sean muy bienvenidos a este nuevo capítulo que es mucho más especial que todos los invitados que he tenido. No estoy diciendo que uno sea más importante que el otro, sino que tiene un aire distinto, tiene otro matiz, un matiz importante. Oye, Carlita, amiga mía, muchas gracias por estar acá conmigo, con Andresito. Espero que sea un buen un capítulo en que podamos aprender. Yo soy uno de los que se está retirando de a poco de este fanatismo religioso, de esta odiosidad religiosa. Así que yo muy feliz, yo estoy aquí para que conversemos ciertas cosas que creo que es importante para las personas. Hay muchas personas que tienen este miedo a esta transición, de que se dan cuenta de ciertas cosas y tienen un temor de tomar esa decisión. Y creo que tú fuiste bien valiente. Oye, pero primero que antes que empecemos con todo, gracias. Gracias a ti, Andy. Gracias por invitarme. Eres muy ocupada. Mira, se hace el tiempo cuando es por amigos, así que gracias por invitarme. Nos debíamos esta transmisión desde hace ¿cuánto? ¿Cuánto Desde tiempo? mi cumpleaños, de cuando Imagina. viniste a mi cumpleaños. 24 Claro. de noviembre. Es cuando cumplí 22 años. Ahora voy para los 20. No se nota, pero bueno, mucho trabajo. Sí. Pero bueno, yo estoy contenta de estar acá y contenta de esa transición que estás llevando y contenta de que dediques tiempo a aprender, a cuestionar. Estamos en un tiempo que la gente llega a sentir miedo de cuestionar. Entonces me encanta que tú decidas hacerlo. No, y de hecho ese cuestionamiento te lleva a crecer. Entonces, y la estupidez de no tener que cuestionar. Si cuestionar es un pecado. Oye, pero si tus en vivo son tan chistosos, aparece cada pastel, por decirlo de verdad. Yo admiro a veces tu paciencia. Aunque te enojas, pero admiro tu paciencia a la estupidez. Sí, es que la idea es como generar esos espacios, porque yo veo que la gente tiene miedo a hablar de la palabra de Dios, a admitir, reconocer o llegar un poco más lejos de estudiar si hay contradicciones, si hay alteraciones en las traducciones. La gente tiene miedo. La palabra de Dios no se cuestiona, la palabra de Dios está así y así se queda. Hace 2 fines de semana me tocó conocer a una señora, Ruth se llamaba la señora, y ella decía que las traducciones habían alcanzado la gracia del Espíritu Santo. Ya, pero ¿por qué tenemos en el texto hebreo esta palabra y en la traducción esta otra? No me interesa. Si está así es porque así lo quiso el Espíritu Santo. Oh, y yo digo, ¿cómo es posible? O sea, que te cierres tanto. Es que es la estupidez, po. Quien no necesariamente tiene la capacidad de cuestionarse termina siendo un estúpido, termina siendo un fanático. El que no quiere cuestionarse termina siendo... No es estúpido la palabra, pero termina siendo uno más del sistema. Claro, un borreguito. Y entonces, pero partamos por algo. ¿Quién es Carla? Yo. Bueno, yo soy Carla, chilena. Me encanta estar aquí con un chileno. Puedo hablar chileno. Y eso es bueno. Me limito en la transmisión en vivo. Nadie me entiende si se me sale un po, un cachai, un fome. Entonces, sí. Qué bueno. Siempre, hoy qué fome, ¿qué fome? Voy a limitarme en ese chilenismo. Bueno, sí. Yo salí hace unos 5 o 6 años de la religión, entonces yo tengo un pasado cristiano. Cuando digo salí de la religión, la gente dice, pero el cristianismo no es religión, es relación. No, es una de las tantas religiones. Y yo pertenecí a esa religión. Independiente de que cada creyente quiera conectar y tener una relación con su experiencia espiritual, no deja de llamarse religión el cristianismo, como también sí. Lo es otras religiones, o sea, innumerables religiones tenemos. La gente que está dentro de ellas tiene sus propias relaciones, pero eso no te exime de que formas parte de una religión. Salí de una religión. En la actualidad soy atea, pero para llegar a ser atea fue un paso enorme que di. Porque entre el salir de la religión y ser atea pasó un proceso de
confusión, tristeza, incertidumbre, muchas dudas tuve, muchísimas. Hasta luego pasar al deísmo, porque el deísmo es una súper buena opción para quien sale del cristianismo. A veces el deísmo te da esa respuesta que necesitas de yo necesito conectar con esa deidad, pero desde fuera de la religión, porque dentro de la religión yo no quiero estar nunca más presente. Entonces el deísmo para mí fue esa respuesta por un tiempo, hasta que sentí que yo ya no creía en ningún Dios. Entonces ese fue el gran paso de etiquetarme nuevamente, que también era para mí un problema. Las etiquetas, yo decía, salí de una etiqueta y caer en otra no quiero más. Lamentablemente tienes que etiquetarte porque formas parte de un grupo que tiene algún tipo de idea o congenias en algo. En este caso, soy atea y muchas personas son ateos porque no tenemos dioses. Y confunden la definición también. Oh, muchísimo. Confunden la definición porque es como que ni siquiera crees en ti. Pero es que no Claro. tiene nada que ver una cosa con otra. Atea sin Dios. Y Listo. punto. Porque puedo creer en cualquier otra, puedo creer en mí, puedo creer en energía, en algo, en mí mismo, en las capacidades que tengo para hacer cosas y por qué las logro y un sinfín de cosas. Pero esta transición fue, ¿cómo partió? ¿Partió más por un tema de ciencias bíblicas? ¿O partió por un tema de errores congregacionales que hubieran en ti? Ambas, pero lo que pesa más es el tema de las ciencias bíblicas. Es que mi transitar por el cristianismo fue un proceso de pasar por distintas denominaciones. Sí. Este cristianismo que yo transité fue un cristianismo evangélico, porque también hay cristianismo católico, a pesar de que muchos evangélicos no quieren a los católicos y viceversa. Yo fui cristiana evangélica. Entonces pasé por un montón de denominaciones en esta búsqueda de la verdad, en este intento de conectarme con ese Dios, de entender la Biblia, de querer ser la mejor hija posible para este Dios. Entonces, cada denominación tiene sus doctrinas, sus enseñanzas. Entonces, a medida que yo crecía, entendía, esa iglesia ya no daba esas respuestas que yo quería, se iban por otro tipo de, no sé, manifestaciones del Espíritu Santo que yo ya no quería, por ejemplo, estar rodando con un pandero. Yo decía, no, yo quiero estudiar. Oye, pero ¿te Entonces, pasó? sí, o sea, vi todas esas cosas. Pero a ti te pasó, No, Tiri. yo no, mira, las ¿Te caíste para atrás? no, nunca pude caerme para atrás, no, nada de eso. Yo creo que dentro de mi transitar por el cristianismo, en estas denominaciones carismáticas, Sí. una de las cosas que más me frustró es que el Espíritu Santo no derramaba sus dones en mí, esos dones que ellos le llaman dones, que es volverte loco, hacer el circo. Como eso no pasaba en mí, yo decía, ¿qué es lo que pasa? Me culpaban de que era yo la que bloqueaba el poder del Espíritu Santo y por eso yo no podía balbucear, hablar en lenguas espirituales. Entonces, yo creo que eso es lo que más me afectó de estas iglesias carismáticas, que nunca fui partícipe de ese circo de llegar a ser poco honesta conmigo y fingir cosas para encajar, porque es obvio que muchos fingen muchas cosas para poder encajar, agradarle al pastor, agradarle a los hermanos o verte más espiritual, porque aquel que tiene mayor don, el que se ve más espiritual, el que balbucea mucho más fuerte, las lenguas le duran más tiempo, es el más espiritual. Entonces, nunca entré en esa competencia, pero yo buscaba estudiar. Entonces, siento que de todas las experiencias que tuve en la iglesia bautista fue donde aprendí cómo a llevar esta disciplina de estudio, porque ellos usan devocional, tienen la costumbre de levantarse bien temprano para estudiar el devocional, ver qué era lo que te quiere hablar, qué te quiere decir el Señor mediante el Espíritu Santo a través de la porción que lees en la Biblia cada mañana. Entonces, la iglesia bautista por ese lado me ayudó en esa disciplina de entender que no necesitas balbucear lenguas angelicales, no necesitas girar y caerte y gritar y llorar, que se puede de una manera un poco más recatada vivir un buen cristianismo, y es lo que me gustó de esa iglesia. Pero
se van a un extremo de ser muy egoístas y muy fríos. Por Sí. ejemplo, el adulto mayor en esas iglesias pasa a ser un adorno de la iglesia. Es una mesa o una silla más. Entonces, esa frialdad, ese poco amor al prójimo, esa empatía me afectó, porque sentí que el tiempo que tuve en la iglesia bautista, con mi familia estábamos preocupados de los más necesitados, los adultos mayores, ir a dejarlos a su casa, ir a su casa a estudiar para que ellos no salieran. Entonces yo decía, ¿por qué esa empatía que debes sentir con un adulto mayor, ellos no lo sienten? Si son personas que llevan una vida en ese evangelio. ¿Qué pasa? Días de lluvia, cultos con lluvia, y los hermanos bajo la lluvia, abuelitas, abuelitos caminando para ir a la iglesia, porque la iglesia quedaba aquí mismo en Puente Alto, todo cerca. Entonces los abuelitos bajo la lluvia, y yo me detenía, vamos en el auto, vamos a la iglesia, ya vamos a hacer un trayecto, los voy a pasar a buscar a tal hora y luego después de culto vamos en grupo a dejarlos a sus casas en mi auto. Yo decía, ¿por qué al pastor, al hermanito, a la hermana del pastor que tiene auto, todos los hermanos con auto no se les ocurrió en todos estos años hacer una especie como de, no sé, ministerio para ayudar al adulto mayor? Para que no vaya a pie a congregarse, para que no pase frío los días de lluvia y se moje en la calle caminando para ir a la iglesia. Toda esa falta de amor me afectó. Yo decía, ¿qué saco aprendiendo, leyendo, haciendo curso, si la verdadera necesidad que hay que aplacar no se le hace nada? O sea, el adulto mayor solamente servía para llegar, llevar el pancito, las cosas para el cóctel que se hace, el desayuno, el break entre culto y culto, y nada más. Entonces a mí me afectó esa frialdad, que cambié nuevamente de iglesia. Siempre era como con ese propósito de buscar un lugar donde yo me sintiera bien, plena. Es fome ir a la iglesia sintiendo que, no sé, te molestan tantas cosas de los hermanos, y siempre me decían, es que la iglesia es un hospital de enfermos. No, es que si tú ya estás 20 años de pastor o sirviendo, no puede ser que 20 años no te des cuenta que lo importante es ayudar a los abuelitos. Son los necesitados de la iglesia, son los que quedan más solos, aislados, son los que de cierta manera ellos sienten que no sirven porque ya no van a evangelismo, ya no son activos porque son personas de una edad más avanzada. Entonces yo decía, ¿de qué sirve llevar 20, 30, 40 años en el evangelio y no te das cuenta que el adulto mayor necesita? Me fui de ahí y no quise estar más ahí. Entonces, saliendo de ahí, yo ya había entrado en el hebreo. Y eso fue como lo que a ellos también les chocó. Así como, ay, esta mujer estudia afuera de lo que nosotros les entregamos para estudiar. Rebelde, ovejita negra. Y eso ya generó problemas con la esposa del pastor, el pastor. No les gustó mucho el tema de mi estudio de hebreo por fuera de la iglesia. Y así, hasta que ¿Pero? luego pasé por otra y salí. ¿Pero por qué? ¿Por qué le temen? Porque tiene que ser o el Instituto Bíblico de la Iglesia, que son asquerosas, Horrible. porque si sale a estudiar teología en algún instituto o universidad estatal, algo que sea verdaderamente serio, se oponen. Es que ellos saben algo, sabrán realmente algo que dicen, no, es que si esto llegan a saber esto, voy a tener problemas, voy a quedar pobre. Voy a quedar sin rumbo. O será también que ellos, como todos ellos, creen en esta fuerza demoníaca, maligna, el enemigo, el que te pone tropiezo. Toda la gente que comienza a estudiar y sale, ellos lo asocian a como estudiaron, el enemigo los tomó y los confundió. Entonces, en ese tiempo, imagínate, yo estaba en esa iglesia bautista y tenía 2 años de congregarme, 2 años de cristianismo en total. Entonces deben haberme visto como, no, ella es muy débil espiritualmente como para tomar estudios que la vayan a confundir. Porque la pastora la esposa del pastor y el pastor vienen a mi casa y ella... ¿Hoy? ¿Cómo? ¿Hasta el día de hoy? No, en esa ocasión, cuando ellos saben que yo estudié hebreo, estaba en Ya. mi estudio de hebreo, viene la esposa del pastor y el pastor a la casa para decirme que estaban preocupados porque
conocían el caso de un chico que empezó a estudiar hebreo y luego negó la deidad de Cristo. Y yo dije, ¿y por qué yo negaría en ese tiempo yo era cristiana, ¿por qué negaría la deidad de Cristo si son estudios de hebreo? Lo que pasa es que es lo delicado de tomar estudios y nosotros no sabemos quién lo está impartiendo, qué propósito tiene detrás. Y nada más lejos de la realidad de que yo no estaba tomando estudios de hebreo con alguien que me adoctrinara, sino que mis estudios de hebreo fueron tan diversos que yo lo que quería conseguir era mi propia metodología de estudio, tomando en cuenta enseñanzas de por aquí, de por acá, de por acá. O sea, sentía que todos los profesores virtuales me iban a ayudar en algo en mi aprendizaje. Y es el resultado, o sea, me hice mi propia metodología de estudio. Pero claro, no es el hebreo el que te dice que, el estudio del hebreo que te lleva a entender que Jesús no es Dios, son las ciencias bíblicas. Entonces, quizá la esposa del pastor tenía esa confusión en ese tiempo, porque las ciencias bíblicas te permiten entender y estudiar, investigar sobre ese tema. Jesús, el Jesús histórico, el Jesús según qué evangelio, el Jesús según Pablo, te permiten entender eso. Y en ese tiempo, ojalá que nunca te hubieses topado con Piñero. Se acabó todo. Claro, claro. Bueno, en ese tiempo yo creo que estaba a un nivel de conocimiento como... Estaba tan recién nacida que no hubiese entendido nada de lo que él hablaba. Porque yo me doy cuenta que hoy leo libros que me compré hace 4 años atrás, o veo conferencias que vi hace 4 años atrás, y hoy entiendo el 90% de lo que en un inicio entendía un 10%. Porque claro, vas tomando madurez, conocimiento, todo eso te ayuda a expandir el aprendizaje de todo, porque es como un panorama. No es una cosa, sino todo lo que también está a su alrededor. Y eso es lo bueno de las ciencias bíblicas, que las ciencias bíblicas no es una ciencia que utilizas para analizar el texto bíblico, sino que son variadas y de todas aprendes algo. Por eso siento que las ciencias bíblicas en las personas, si realmente lo estás estudiando, lo tomas en serio, y no es que entraste porque es moda, todos están estudiando, no pongo atención, pero ahí me tomo la foto para que me vean que estoy estudiando ciencias bíblicas. No, tomas en serio y anotas, estudias, sigues estudiando de lo que te hablaron. Todo eso no puede mantener tu fe o tu creencia de la misma manera. O sea, no haces un antes y un después. Es imposible que sigas siendo el mismo. Y, por ejemplo, yo lo hablaba con Santiago, bueno, el pastor Rocha, y le preguntaba, y había cosas que realmente, porque él estudió teología, y yo le preguntaba cosas, bueno, entonces si este tema del cielo es un misterio, el tema del infierno no existe, es un relato teológico, no literal, entonces, ¿cuál es nuestro límite? Le preguntaba a Santiago. ¿Cuál es nuestro límite entonces como cristiano? Y me decía, mira Andrés, nuestro único límite como cristiano es pasar sobre las demás personas. Ese es el tan llamado quizás pecado. Sobrepasar el derecho de los demás. Destruir la dignidad del otro. Faltar el respeto al otro. Entonces, ahí empecé con un tema, yo por lo menos, empecé con ese tema de desconstruirme, y me ha costado salir de las redes sociales con el mensaje. Es como que algo que tengo como, ¿cómo puede ser la palabra? Como muy interiorizado, porque se me sale el Cristo, por ejemplo. Ajá. Se me sale, y ahí lo dejo. Se me salen varias palabras que no debería ya usar, y estoy claro de eso. La costumbre, claro. Claro. Entonces empecé a entender este lado teológico, pero no me alejó admiro a Jesús como el Jesús histórico, el mensaje que pudo haber dado, entregado. Ya después si resucitó o no resucitó, caminó en el agua o no caminó en el agua, bueno, ahí cada loco con su tema. A mí me hace más ruido ciertas enseñanzas que pudo haber dicho a que si caminó en el agua o no. No me importa.
Si resucitó o no resucitó, no va a cambiar mis días. Yo sé si alguien que escucha esto y hay capaz que me saque una captura, pero me da lo mismo. Pero, ¿qué hace diferente Carla a un teólogo? ¿Por qué no la Carla teóloga? Porque tenemos muchos, por ejemplo, uno de los amigos que tenemos en común en redes sociales, ponte tú, César Soto, es teólogo, también estudió ciencias bíblicas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Carla ¿por qué la Carla no teóloga? Es que yo no he estudiado teología. La teología es el estudio de Dios. La teología también puede ser aplicada a los dioses de Egipto, o sea, la teología es muy variada. Incluso la teología cristiana, hay distintos tipos de teología, que es lo que me explicaba Jesús Barrio. No es una teología. Entonces, por eso tú te enfrentas en redes sociales frente a, estoy redundando, te enfrentas a estas personas como pastores pentecostales que te dicen soy teólogo. La teología que estudia una persona de una iglesia pentecostal que va a un seminario pentecostal no está sin desmerecer al nivel, por ejemplo, de una teología de un seminario bautista. Sin embargo, mantienen el sesgo. Dentro de las iglesias se mantiene el sesgo de igual manera, porque son creencias que ellos no van a soltar, y el estudio de ese tipo de teología no les hace como más bien criticar el texto bíblico, sino más bien reforzar ciertos dogmas, pero de una manera mucho más sana, a diferencia de otra teología que es demasiado fundamentalista. En mi caso, yo estudié ciencias bíblicas que no tienen relación con la teología. La teología y las ciencias bíblicas van por separado. Las ciencias bíblicas son disciplinas científicas, como lo es la arqueología, como es el estudio, por ejemplo, de la crítica textual, que ayuda muchísimo para poder reconstruir, restaurar, analizar manuscritos, papiros de ciertos periodos, ir más hacia atrás, retroceder en el tiempo y poder clasificar a qué periodo pertenecen. La historia forma parte de la ciencia bíblica, no es ciencia como tal, es humanidad, pero estas humanidades también ayudan mucho. Yo que estoy en la carrera de historia, creo que la historia es fundamental, no solo porque yo estudié esa carrera, pero es fundamental para posicionarte en el periodo y comprenderlo. A mí me ha ayudado montones la historia para comprender por periodos distintos temas bíblicos, poder aplicar metodología de investigación a algún tema que yo estoy analizando. La teología no da eso. Sin desmerecer, pero el teólogo tiene su disciplina de estudio, las fuentes a las que recurre, el historiador tiene otras, y el historiador no tiene una visión dogmática en el sentido de la fe. El teólogo sí. El teólogo apunta a este estudio de Dios. El historiador no le interesa los dioses, porque no va a estudiar los dioses, sino que estudia el pasado con ópticas del presente para poder estudiarlo y analizarlo y quizás reconstruirlo desde el presente. Entonces son como campos de estudios totalmente distintos. Y las ciencias bíblicas, al conectarse con arqueología, filología en muchos casos, como es el estudio del doctor Antonio Piñero, que él es filólogo, lingüística, ayuda el hebreo, ayuda el griego, o sea, son tantos estudios al mismo tiempo que puedes tomar de uno o de otro según qué es lo que estás estudiando de la Biblia. Por ejemplo, si ves pasajes como Jueces, donde dice que Baal tenía su consorte que era Asherá. A ver, vas al panteón cananeo, la consorte de Baal es Anat, que es su hermana. ¿Dónde más puedo ver que Asherá hubiese sido la consorte de Baal? Porque está en la Biblia. ¿Dónde más lo compruebo? La arqueología con sus hallazgos me sirven. Entonces yo voy a los hallazgos de Girbet el Com y Kuntilet Ajrud, y te menciona a Baal y su Asherá. O sea, no, Yahvé y su Asherá. Entonces, ¿qué? Ahí me enredé un montón. Entonces, ¿qué te permite la arqueología? Entender que el libro de Jueces, ¿qué es lo que hace el libro de Jueces? Te muestra la idea que tienen ellos de Baal, como que la consorte de Baal es Asherá. Pero ¿qué te muestra la arqueología?
Si la arqueología va a salir de la Biblia, si es en otra ciudad que se está dando este hallazgo, va a salir incluso del tiempo, puede posicionarse en otro tiempo, para que tú puedas contrarrestar lo que sale en la Biblia. Y Ashera era la consorte de Yahvé, según la arqueología, no de Baal. Entonces ahí te ayuda a montones la arqueología. Todos los restos de cerámica, algunos bajorrelieve, se pueden analizar y los puedes contrarrestar con lo que dicen algunos pasajes. Pasa con la estela de Mesha, que llega a un resultado muy diferente de lo que tenemos en Primera o Segunda de Reyes, porque no tengo los pasajes ahora ya. Pero no es solamente en la Biblia, la arqueología también te sirve para salir de la Biblia y continuar el mismo tipo de estudio. Por ejemplo, cuando ves la batalla de Kadesh, y esta batalla de Kadesh, supuestamente los vencedores eran los egipcios, y así era como su faraón lo mostraba en sus paredes, en sus murallas, pero luego la arqueología nos muestra un tratado de paz y que en cierto periodo esa batalla la ganaron los hititas. La arqueología puede demostrar cosas que a lo mejor quedan en cierto periodo de la historia marcadas por la postura de un grupo, y es lo que sucede con la Biblia. La Biblia nos muestra lo que ese grupo quiere, siente, anhela, espera, pero la realidad del momento es otra. ¿Y cómo nos vamos a enterar de la realidad del momento? No con teología, porque la teología va a estudiar a Dios con las ciencias bíblicas. Dentro de la teología, bueno, dentro de estas pequeñas, bueno, grandes cosas que aparecen en la Biblia, que no tienen peso en lo histórico, yo creo que es una falta de interés nomás, porque la teología sin querer igual te lleva a la historia. Te empuja a la historia. ¿Por qué? Porque si vemos, por ejemplo, Jesús con Barrabás, dice que era algo que los judíos lo hacían. La Pascua era liberar a un preso. Era normal que todos los años lo hacían. Pero si tú te vas en la historia, o desde Flavio Josefo, de ahí para abajo, no hay datos de que eso haya sido real. Entonces, la misma Biblia también te empuja a la historia. Ajá, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Si estás interesado, si realmente te importa, te das cuenta que, bueno, si no hay una data histórica judía de que en Pascua liberaban a un preso, que no existe en ningún otro lugar, solo en la Biblia, hay algo que nos está uniendo. Y ahí el gran detalle, Andrés, que mucha gente que lee la Biblia no le interesa seguir investigando por fuera de la Biblia, porque con la Biblia basta. Y es el problema, porque de ahí no lo sacas. Y esa es la invitación a cuestionar. Por ejemplo, la matanza de los inocentes. La gente religiosa no se da cuenta que lo que leemos en los evangelios es la copia del Éxodo. Es una copia. Lo mismo que hizo el faraón, lo hace Herodes. Sí. Pero con la historia vamos a poder analizar si el relato es así. La historia va a ayudar montones a reconstruir. Flavio Josefo, que habla detalles escribe detalles de Herodes, ¿por qué no describe algo tan horroroso como una matanza de niños? Sí. U otro historiador de la época, porque imagínate, o sea, Herodes manda a matar a todos esos niños, a desvivirlos a todos completamente, solamente por su capricho de ese niño nacido también eliminarlo. O sea, los historiadores lo documentan, porque es algo horroroso. O sea, se documentaron un montón de cosas y no se va a documentar algo así. ¿O será que en el tiempo Herodes los compró a todos? ¿Corrupción? No, todo se documenta. Y en un tiempo como el siglo I no vas a tener que todos son amigos de Herodes. O sea, hay historiadores en el primer siglo que van a documentar algo así tan grave. No hay nada. Pero sí te puedes dar cuenta que el relato de los evangelios copia para poder darle a Jesús esta idea de que es espiritualmente incluso superior a Moisés. Porque le está pasando lo mismo que a Moisés. Y tiene que también venir de un nacimiento como bien milagroso y como de mucha supervivencia, que le pasaron cosas bien trágicas, como Moisés.
son arquetipos. Entonces, cuando estudias por fuera de la Biblia, comprendes eso. Si te quedas solo con la Biblia, lo tomas todo literal y piensas que ahí está y por fuera no hay nada más. Y toda la revelación va a estar ahí. No. El que ama estudiar realmente va a seguir desde fuera de la Biblia, indagando, estudiando, investigando. Pero aquel que no quiere, y está bien, también es una elección, no podemos obligar a la gente a estudiar, pero aquel que quiere tomar la decisión de, para mí esto es un libro de fe y no quiero comprobar nada de nada con nada, quédese con la Biblia y es su decisión. Yo creo que estamos en un tiempo en que es súper importante respetar, pero lamentablemente esa gente que decide estudiar la Biblia de manera tan sesgada no respeta que no creamos. Ese es el problema que a mí me complica. O sea, yo dejo que tú estudies la Biblia y la leas con fe y no quieras comprobar nada de nada y que no te interese la historia antigua, lo respeto. Respétame que soy atea. No, porque los ateos se van al infierno. No, porque Cristo murió por ti, tienes que aceptarlo. Ese es el problema de esa gente y que cuesta tolerar ese tipo de conducta. ¿De dónde sale según Carla, de dónde sale esta manipulación histórica de la resurrección? A ver, ¿Querían hacer un negocio con esto? ¿Cuál era verdaderamente el propósito? ¿Querían hacer un negocio? Yo no sé si negocio sea la palabra o manipulación. Yo lo que veo que posterior a la muerte de Jesús y que muchos esperaban en él este Mesías que iba a liberarlos, este Mesías que decía que el reino estaba cerca y no llegó el reino. Entonces, una vez que creen todo eso y que creen todo lo que él predicaba, que predicaba tan lindo según los evangelios, según que Jesús también, porque hay unos evangelios que nos dejan muy bien a Jesús. Yo me imagino que posteriormente se tiene que armar como esta continuación. Lo que pasa es que él murió, pero resucitó. Esta teología se va añadiendo. Antonio Piñero menciona en Cristianismo Derrotado que él menciona que para el siglo II hay al menos 9 grupos de cristianos. Entonces, la gente hoy día se hace la idea que el cristianismo, porque la gente cristiana cree que es hoy día un cristianismo, no lo fue en el siglo I ni en el siglo II y lo va a ser ahora. No, o sea, ya desde el inicio que tú ves a inicio del siglo XVI, un cisma en la Iglesia Católica y se divide en dos, de ahí ya no estás viendo un solo cristianismo, hay dos, católico y protestante. Y luego del protestante, cuando tú ves salir a los evangélicos, ya para el siglo XIX creo, o siglo XX, creo que siglo XIX o XX, cuando ves aparecer a los evangélicos en escena, ya ahí, o sea, con los protestantes tenías un montón de secciones entre ellos, habían divisiones, con los evangélicos salen mucho más, entonces no hay un cristianismo, primero porque entre ellos no se toleran. El evangélico no soporta al católico, el católico no soporta al protestante, el protestante no soporta al católico, y así están, peleas que peleas. Entonces no hay un solo cristianismo, no hay una sola doctrina, muchas, no hay una idea de Espíritu Santo, muchas, porque cada pastor tiene su Espíritu Santo que le revela cosas. Entonces, en los primeros siglos fue exactamente igual, como lo vemos ahora. Fueron varios grupos de creyentes que interpretaban a Jesús de distinta manera. Y es que pasa hasta en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ves 4 evangelios con 4 miradas distintas de un hombre. Porque el hombre llamado Jesús de Mateo no es el mismo ni de Marcos, ni de Lucas, ni de Juan. Hoy pasa lo mismo. El creyente tiene su propio Jesús. Incluso tiene su propio Dios. Y es lo que no se dan cuenta de esa diversidad. Y yo creo que sería menos tóxica si lo admitieran y pudiesen respetarse entre ellos. Bueno, mi mirada del cristianismo es esta, la mía es esta otra, genial, pero viven condenándose. Sí. ¿Qué fue lo que más te costó a ti cuando empezaste a reformar este pensamiento? Ay, mira, la idea del infierno para mí era un... ¿Cómo fui tan tonta?
la idea del infierno, del arrebatamiento, todas esas doctrinas a mí me atormentaban más que me daban tranquilidad. Porque como cada iglesia, cada denominación tiene como sus propios pecados. Por ejemplo, los bautistas permiten que la mujer se vista con pantalones, pero los pentecostales no. O sea, ni se te ocurra. Los bautistas le llaman la esposa del pastor, pero para los pentecostales la pastora. Entonces, yo me veía como cambiaba de denominación y yo decía, a ver, ¿en qué estoy pecando ahora? Chuta, uso pantalones, ya, ahí estoy mal. Y yo iba moldeando mi imagen dependiendo de la denominación donde estaba. La última, que fue la de la Sociedad Bíblica Iberoamericana, ya llegué a ponerme un velo en la cabeza porque era obediencia a Dios orar con un velo. Entonces, ese miedo al infierno, ese miedo a no hacer lo correcto, atormenta. No deja vivir tranquila a la gente. Y fue lo que me costó desapegarme de ese miedo. Una vez que solté ese miedo, o sea, entiendes que no necesitas un Dios para hacer las cosas bien. Puedes ser una buena persona, puedes buscar el bien de los demás sin necesidad de tener un Dios o una iglesia. Se puede, y yo lo hago. Y aunque digan, no, es que los ateos no tienen moral, no, yo lo hago. Y por más que te vean como esto es una estupidez, pero por más que te vean como la hija del diablo y necesites liberación ahí en vivo, no se dan cuenta de sacarla. O sea, de hecho, el evangélico en sí, en su gran mayoría, ni siquiera le importa indagar en alguien, conocer su historia, por qué llegó ahí. O sea, no somos empáticos, nos cubrimos detrás de... A mí me da vergüenza ajena, yo siempre lo escribo ahí, qué vergüenza ajena. Ahora, este cristiano va a subir, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Mira, yo no sé si deje ser cristiano, pero sí, ya de verdad no creo en el Jesús evangélico, para nada, ni en el católico. Me quedo en el Jesús histórico, que compartió cosas como quizás lo hizo Buda, no sé, que queda ahí como un tesoro, como un libro en que puedo sacar algún tesorito por ahí que me ayuda, y chao, punto. Ajá, y es genial, porque hace un rato atrás, Andrés, dijiste, si no resucitó, no importa. Es que al creyente hoy en día se les desmorona la vida cuando tú les dices que Jesús no resucitó. Es que los muertos no resucitan. Es un relato teológico. Pero tú vas más allá. No necesito saber si resucitó o no. Me quedo con ese Jesús de la historia. Así como yo, por ejemplo, me siento tan bien cuando leo las enseñanzas de Sócrates a través de Platón. Puede que Sócrates no lo haya dicho. No necesito que Sócrates muera y resucite para yo aprender de él. Y así puedes tener un personaje en la historia que haya marcado tu vida, que haya impactado por su valentía, por sus enseñanzas, por su conocimiento, por su aporte a la humanidad. Cualquier personaje en cualquier época. Yo soy el que, te entendí como que soy yo el que revivió a Jesús en mi vida, en mi sentir, dentro de mi necesidad. Yo necesité creer en un Jesús vivo, porque era la manera en que yo tenía para aferrarme a lo que yo estaba pasando. Pero no por el hecho de que haya resucitado, sino que yo en mi intimidad lo hago vivo. Pero fuera de los dogmas, fuera de la doctrina, fuera del evangélico. Y si quiero le pongo Pedro, si quiero le pongo Juanito, le pongo Cristóbal, le pongo el nombre que quiera. Pero soy yo. Y me di cuenta que este Jesús que puedo abrazar, soy yo mismo abrazándome. No estoy abrazando una cruz. Pero esa idea de ya tener a una persona, aunque sabes que murió y no resucitó, te da cierta esperanza, porque, a ver, hoy en día hay gente que está pasando distintos problemas. Tú tienes tus problemas, mucha gente tiene sus problemas. Entonces, si tú tienes un pasado cristiano donde tuviste tus hermanos de la iglesia y hoy estás solo en cuanto a cristianismo, si tú quieres abrazar una figura como para darte esa energía o reconfortarte de un mal momento, es tu decisión.
Sí, y es válida, y si te hace bien, ¿a quién le haces daño, Andrés? A nadie. Hace más daño la frialdad de las iglesias, el sí, menosprecio y el vacío de esos hermanos en la iglesia. Eso es tú lo lo que hace viste daño, conmigo. Tú lo viste conmigo, ese obvio, para fue eso es la absurdo. iglesia. Tú lo viste conmigo. Yo, bueno, dentro del por qué también vivimos este proceso, yo no he tenido, bueno, ya me estoy ordenando económicamente, voy a tomar hebreo pronto, te aviso, lo necesito. Eh, eh, a mí a mí, bueno, dentro de este discurso que no nos cabe. Mira, más allá de que haya resucitado o no haya resucitado, quién es Jesús, ya, por lo menos, ¿qué hago con esto? Ya para mí me da lo mismo. No es tema, no me interesa, no es el punto. El punto es que lo que nosotros llevamos a nuestra vida, a nuestro corazón, a crecer, somos la comunidad, somos las personas que nos ayudamos a través del conocimiento, de poder transmitir. Más allá de lo que tú has hecho, yo te conocí por TikTok y me hiciste muy bien. Y fue lo que me incitó a mí, fue lo que me hizo buscar más. No me cerré, no dije, oye, este está hablando puras tonteras, pero ¿cómo? Y dije, no, concuerda. O sea, de tonteras no está hablando nada. ¿Qué se cree esta Jezabel? Y entonces, yo me puse a indagar, me puse a buscar. Entonces, más allá de todo este dogma que seguimos, puta, por último, que quieren las personas. O sea, a mí me cerraron las puertas por ser neurodivergente, porque no tenía la capacidad de socializar con los demás como todos los demás lo hacían. Oye, pero este es raro, este está como endemoniado. Y yo solamente me sentaba en una esquina y no sabía cómo acercarme a la gente. La ignorancia No grande. sabía cómo comunicarme. A mí dice, pero es que ni se te nota, mira cómo te habláis. Pero yo para empezar a hacer esto de nuevo, retomarlo, a mí me cuesta meses. A veces yo voy a guardar silencio 2, 3 meses. Porque no puedo, porque me cuesta. Y yo fui discriminado por la iglesia por ser neurodivergente, por tener episodios de depresión, por tener episodios de no querer vivir más. Y me cerraron las puertas, porque yo era un tipo complicado, porque era un tipo que yo no quería con Dios. Al final era porque no quería con ellos. Claro. Entonces, Y no también, se dieron el tiempo de conocerte, de ayudarte. O sea, ¿para qué está la iglesia? ¿Para qué? ¿Para pedir diezmo? ¿Ofrenda? No, la iglesia debiese estar al servicio de la gente para ayudar. No es un hospital de enfermos. O sea, la gente va porque necesita algo espiritual, porque tiene una enfermedad espiritual. Y si le cierran las puertas porque es raro, porque no sabemos cómo hablar con él, porque puede tener un demonio, ¿qué lata? Entonces cierra tu iglesia. No sirve tu iglesia. ¿sabes qué? Lo que pasa es que hoy en día la enfermedad de las personas está en la billetera. Entonces van para no quedar quizás en la pobreza, en el temor de la quiebra o el temor que le venga algo y se mueran el día de mañana, ya no estén. Pero de ahí a ir, porque somos comunidad, no, olvídate, po. No, da lo mismo. Yo creo que eso fue lo que nos llevó a nosotros, que fue como el puntapié, que el empujón, el empujoncito de llevarnos a reorganizar esto, esta creencia, reorganizar esto. Bueno, ¿y el Espíritu Santo qué pasa? ¿No toca a nadie? Claro. Realmente, como dicen, es que yo nunca fui parte de. Yo no, son muchos los llamados, pocos los escogidos. Yo no soy de. Yo, chuta, ya, soy llamado nomás, no soy escogido. Entonces nos quedamos con eso. Pero una de las cosas que más para volver, vamos a volver a Carlita. No quiero hablar de mí. Me da pena mandarlo a mí, de verdad. El dolor que causa la iglesia, el dolor, no quieren darse cuenta. Creo que no son tan egocéntricos que no quieren pegarse al cachofazo, como lo decimos. Y ahora viene esa frase, pero es que miraste al hombre, no miraste a Dios. No, si ese hombre está a cargo de una iglesia, no tiene que actuar de esa manera. No le queda. Y entonces, ¿dónde está entonces
el llamado Espíritu Santo, donde lo representas. Así que, dentro de todo esto que sucede en las iglesias, que a muchos les pasa, y hay muchos que no porque están dentro de un puesto porque diezman bastante bien. Hoy día me junté con un amigo que me decía, hermano, yo tenía, bueno, dentro de Amor Original, ahí con César, nosotros íbamos antes a otra iglesia y nosotros nos trataban bien porque nuestro diezmo era jugoso. Entonces teníamos cargo en la música, teníamos cargo en los diáconos y teníamos siempre actividades, pero porque diezmábamos. Dejamos de diezmar y nos echaron. Dejamos de diezmar y nos excluyeron. Y a medida que diezmas, ¿por qué crees que te dan cargos? Porque el ser humano tiende a llenar su ego. Tengo un cargo, soy especial, tengo otro cargo, soy diferente al resto. Y los pastores saben, los pastores como que hubiesen estudiado psicología, saben cómo manipular el ego, saben cómo manipular a la gente y saben cómo llenarle lo que anda buscando. Yo que estuve en la iglesia veía que los hermanitos siempre iban esperando un cargo, locos por un cargo, locos por un ministerio. Entonces, claro, el ministerio se lo dan a los que diezman. Déjate diezmar, chao ministerio. Oye, más rato voy a poner aquí mi cuenta corriente. Yo tengo cuenta RUN nomás. En la edición voy a poner mi cuenta corriente ahí para que puedan colaborar con Renuevo. Oye, amiga, pero bueno, dentro de lo que más importa, dentro de todo esto, más importa es la ciencia bíblica. Danos uno, mira, para terminar, danos algunos datos jugosos. A ver. De las típicas frases muy usadas por los cristianos, pero que en realidad quiere decir otra cosa totalmente distinta. A ver, yo creo que más polémico que eso, Andrés, el hecho de que el creyente lee la Biblia de una manera tan literal que se imagina, por ejemplo, la creación del Génesis. Los primeros 11 capítulos del Génesis tienen una influencia babilónica enorme. Sí. Entonces ves algunos relatos que incluso están duplicados. Por ejemplo, el relato de la creación del Génesis no es un relato, sino dos relatos. Lo de la inundación, el diluvio universal, también son dos diluvios. Entonces, el creyente lee su traducción, la mayoría lee la Reina Valera 1960, el creyente evangélico, y no se enfrenta al hebreo, porque entendemos que si hablamos de Génesis, estamos hablando de hebreo, y posteriormente de una traducción del hebreo al griego que se llama Septuaginta. Entonces, estos temas del Génesis se estudian primeramente desde el hebreo. Y luego, si quieres comparas con la traducción de la Septuaginta. Desde el hebreo tú puedes darte cuenta que hay dos relatos de la creación, dos relatos del diluvio universal. El relato donde Abraham va a sacrificar a Isaac, en hebreo tú te das cuenta que es un Dios el que le dice a Abraham que se lleve a Isaac y es el otro Dios el que le pide que se detenga. Pero todas las traducciones tienen Señor, Dios, que el creyente no se da cuenta que son distintos dioses. No es uno solo. Y es la importancia de estudiar hebreo porque todos esos detalles no te los pierdes. Lo que yo te decía, si vemos en Jueces que la consorte de Baal es Asherá, si te vas a la arqueología, la consorte de Asherá es el dios Yahvé. ¿Y qué problema hay con que Yahvé, Jehová, para la Reina Valera, tenga una consorte? Porque el monoteísmo inculcó en las personas que este Dios era único y no tiene esposa, nada, porque lo es todo. Pero no, hubo un tiempo en que ese Dios tenía consorte como todos los dioses. Si te pones a estudiar mitología del mundo antiguo, cada dios tiene su pareja. Y es súper normal, porque a él le queremos quitar la pareja. ¿Por qué queremos quitarle esa compañera? Porque el cristianismo siempre ha estado deshumanizando todo. Claro. Como quitarle la pareja a María. Entonces, Baal tenía su pareja en el panteón cananeo, era su hermana Nat, y Yahvé tenía a Asherá. Pero ¿qué pasa? En la Biblia quieren dar vuelta a todo y dicen, no. Asherá no es pareja de Yahvé porque Yahvé es un Dios que está solo, es Dios y diosa y madre y padre y todo al mismo tiempo. Entonces le vamos a dar esta pareja a Baal. Lo mismo pasa con los relatos de la creación. La gente se enoja con estas contradicciones que, por ejemplo, Dios se arrepiente, Dios no se arrepiente,
pero están en la Biblia presente. ¿Y a qué responden? A periodos de redacción, porque la gente que lee la Biblia de una manera religiosa se hace la idea de que el escriba se sentó y ¿qué hizo? Escribió. Voy a escribir Génesis, después escribo Éxodo, Números, Deuteronomio. No, son periodos de la historia que incluso un libro tiene muchos autores y son distintos periodos de autores y por eso te das cuenta de los cambios en las palabras, en el relato, y luego ¿qué pasa? Que van insertando esas capas y luego tú te das cuenta, cuando haces un buen estudio, estos versículos como que no iban acá y como que los incluyeron. Es lo que pasa un poco con la pericopa de la adúltera. Juan 7:53 al 8:11, todo eso era una tradición oral que después, ¡pam! Entonces, si tú lees desde uno antes, desde el 8:10, como que, o sea, desde el 7:52, un poco antes, te das cuenta como que la historia termina y el abrupto cambio es extraño. Lo mismo vemos, por ejemplo, cuando Josías le pasan el rollo de la Torá que se encuentran en el templo. También vas leyendo y dices como que algo no calza. Ese estudio se hace cuando dejas de leer la Biblia de una manera tan religiosa y no sientes miedo de analizar. La gente piensa que si analizas el texto bíblico, poco menos viene Zeus con un rayo volador y te vuela la cabeza. No, no pasa nada. Analizar, criticar, es un libro que contiene un conjunto enorme de libros y de distinta época. Esa gente escribía y ni siquiera se conocía entre ellos. Entonces es obvio que va a haber alteraciones y contradicciones. Esta Biblia, que mucha gente dice, esto está escrito para ti y te condeno por esta palabra y te doy este versículo para que cambie y vuelvas a Dios. Nada de lo que está en la Biblia nos pertenece. Al menos Andrés y yo somos de Chile. Vivimos en un continente que nos fue descubierto hasta el siglo XV. Sí. Finales del siglo XV. O sea, durante 15 siglos ese Jesús no supo de la existencia de este continente. Y antes de nuestra era, todos aquellos que escribían del Antiguo Testamento tampoco sabían de la existencia de este continente. Entonces, todo lo que está en la Biblia no nos pertenece. Nosotros somos de otro periodo, de otro lugar geográfico. De otros dioses. Totalmente. O sea, teníamos América completa, desde norte a sur, llena, enriquecida de deidades de los nativos de cada una de sus regiones. Todo eso se vio alterado con el periodo de la conquista. Entonces, cuando dicen, acá mi Dios es, o no sé si has visto esta típica frase, Cristo para Chile, o Cristo para todos los países, Cristo para Argentina, Cristo para Perú. No, acá en Chile, quien estudie la historia de todos los pueblos de norte a sur, se va a dar cuenta de todo lo que teníamos. Y lamentablemente, y aunque quizás le afecte muchísimo, el proceso de evangelización y el proceso de cómo se les obligó a soltar sus creencias para creer en esta nueva religión, que era el catolicismo previo al protestantismo, fue horrorosa. A sangre. Sí. O sea, ni siquiera te pidieron permiso. Permiso, ¿tú podrías dejar a tus dioses nativos para mostrarte a este Cristo resucitado? No, porque llegaron primero a repartirse las tierras, seccionarlas y agarrar gente para trabajar y agarrar gente para evangelizar. Tenían que ser todos católicos y olvídate cuando aparece el protestantismo. Comienzan a pelearse las almas de los humanos. Se pelean las tierras, los esclavos y las almas de los nativos. Entonces, lo que aquí pasó en América en todos estos siglos fue horroroso y vivió todo este continente de una manera maravillosa sin catolicismo. 15 siglos desde la existencia de este Jesús histórico, ahí se cuentan 15 siglos. Cuenta hacia más atrás, que ya teníamos a los mayas antes de nuestra era. ¿Cuántos pueblos habían con sus dioses y sus creencias antes de nuestra era? Entonces, yo siento que es el problema del cristianismo y que no lo tiene otra religión. Bueno, los musulmanes también están actuando un poco así en Europa, pero yo no soy musulmana, soy ex cristiana.
Entonces, de cristianismo sé mucho más que de islam. El cristianismo acá no respetó la diversidad. Y yo encuentro que no sucedió, listo, así fue, no debió suceder, mejor dicho, pero hoy estamos en un periodo donde tenemos acceso al conocimiento, fuentes académicas donde te mencionan qué es lo que pasó en esos siglos y de qué manera se dio esta evangelización forzada de los nativos. Entonces estamos en un tiempo donde sí es posible quizás revertir y permitir esta libertad de culto, porque acá en Chile nosotros sabemos que todavía hay distintos grupos nativos. O sea, tenemos de distintos grupos nativos. Incluso se sabía sobre la lengua Cernam, podemos saber sobre la lengua mapuche. Hay distintos grupos. Los aymaras tienen su lengua, todavía sigue vigente en varios grupos entre Chile, Perú, Bolivia. Creo que es el tiempo para que el cristianismo pueda reivindicar ese daño. Quizás el cristiano evangélico va a decir, yo no tengo arte ni parte y todavía no existíamos, sí, todavía no existían, pero forman parte de una gran religión que es muy diversa, que sí hizo daño a las creencias de otros, y es el momento de actuar para permitir esa libertad de que cada uno quiera creer o no creer en lo que se le dé la gana. Si yo soy atea, mi ateísmo no daña a nadie. Si mis vecinos son, no sé, simpatizantes de algún tipo de religión que no sea cristiana, no le hacen daño a nadie. Yo creo que las creencias o no creencias, mi creencia no alteren nada a otras personas. ¿Por qué? ¿Por qué vas a cambiar? Yo creo que es el daño principal del cristianismo que se pudiese revertir en la actualidad. Deja que la gente crea o no crea en lo que le dé la gana. Sí, es así. Es lo que he intentado hacer. Poder retirar este odio religioso que es terrible, es tan dañino. Es muy dañino este odio religioso. Y lo tomo desde tus directos. Uy, pero es una enormidad. Yo no sé en qué momento esto empezaron a cambiar la voz, en qué momento empezaron a hablar así, bla, 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 no sé qué cosa, en qué momento, porque todos hablan igual, ¿te has dado cuenta? Todos hablan igual. Sí. En qué momento cambiaron la voz y te sana y Dios te saca de la mediocridad y está en directo poco menos una media agua. Parte por ti, por loco. Se me fue toda la idea. Pero yo no sé cómo, en qué momento llegó esto. Yo siempre les pongo abajo, les escribo, loco, si estás orando por que alguien salga de la escasez, ¿por qué no sales tú primero de ella? Sí. Dale por salud. Y la salud y todo por salud y que Dios y él lo está para la cagada. Claro. No entiendo. Carlita, muchas gracias por compartir conmigo. Gracias a ti, André, por invitarme a tu espacio. Tenemos este lado de que la gente no conoce. Sí. Llevar por otras cosas. Por el fanatismo yo creo que lo cega. El fanatismo nos cega a todos, yo creo, de algún sentido. Pero te agradezco por ser gentil, siempre gentil conmigo, con mi gatita. Ay. Ya está, la esterilizamos gracias a ti. Te lo agradezco mucho. Y nada, eres una gran persona. Y eso es lo que quería dejar un poco. Lo voy a compartir esto hasta que me canse. Ya, genial, me parece perfecto. Si tú quieres, ahí también puedes sacar algo. Sí, voy a sacar algo de acá. Hartas partes voy a sacar, me gustó mucho. Y agradecerte. Eres una excelente persona. Aún, puedo decir aún tengo este cristianismo en mi corazón, pero lo vuelvo a decir. Tengo un cristianismo no de un Jesús resucitado, sino de un Jesús que puedo leer para mí y puedo abrazar esa lectura como puedo abrazar también al Principito. Ay, qué lindo eso. Es que es la verdad. Así como también puedo abrazar al Principito con lo que puedo leer de él. Pero es eso. Y gracias por lo que eres, por lo que has sido, por lo que transmites, porque aquí tienes una persona que le ha sido parte de esta transición, de este aprender a pensar,
aprender a mirar, aprender a ir un poco más allá de lo que tenemos en nuestras narices. Así que gracias. Un abrazo, Carlita. Un abrazo grande. Un abrazo. Y ahí estamos siguiendo en contacto. Adiós. Chao, chiquillos. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos estamos viendo con otro capítulo pronto. Hasta luego.